Me detuve a leer en una ocasión una corta historia de un pintor que quería hacer un cuadro que hiciera referencia a la inocencia. Para eso encontró a una mujer con su pequeño niño. Este niño, a la par de su madre, hincado cerca de ella y con sus manos tomados de la mano de ella, este niño, su rostro, el rostro de una persona inocente. Se miraba la paz en aquel niño. Y el pintor decidió pintar aquel cuadro, aquella expresión que podía advertir en esta madre y este pequeño niño. Quedó tan satisfecho de lo que hizo que dejó el cuadro en su casa, en su estudio. Con el correr de los años, el pintor se hizo un hombre de mucha edad, ya un anciano, pero todavía él quería seguir pintando. Curiosamente, esta vez quería pintar un cuadro que fuera referente al crimen, a la vida de un criminal. Para eso él decidió ir a la cárcel, y en la cárcel, fijándose en las diferentes personas que habían ahí, vio a alguien tirado en el suelo que le pareció que fuera perfecto para el cuadro que quería pintar. Hizo trámites con las personas que estaban a cargo de la cárcel y le permitieron a este hombre convicto salir de la cárcel solamente para que el pintor pudiera hacer un cuadro en referencia al crimen. Cuando llegó a la casa del pintor, aquel hombre que estaba preso, su rostro era el rostro de una persona con mucha amargura, con mucho dolor, un hombre que había vivido una vida muy mala y había caído en excesos de diferentes vicios, y obviamente su vida era la vida de un hombre demacrado por el pecado, maltratado por el pecado que él mismo había escogido vivir. Y cuenta la historia que con tal de salir de la cárcel, aquel hombre pues se sentía contento de hacer algo diferente. Al llegar a la casa del pintor y posar para que él fuera el objeto del cuadro que se iba a hacer, notó que en el estudio había un cuadro de un niño con una madre y comenzó a llorar amargamente, de una manera muy triste y lastimado. Lloraba, y aquel anciano pintor se detuvo y dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Trató de asegurarse qué es lo que estaba pasando con aquel hombre. Y aquel hombre en lágrimas decía: ese cuadro, esa señora que está ahí, es mi madre. Y ese niño que está ahí tomando las manos de ella, soy yo. Qué lástima que aquel hombre, de quien se pintó cuando era niño el rostro de la inocencia, la vida, el pecado, la escogencia de lo que él quiso vivir, le llevó al punto de convertirse en un criminal. Hay caminos de bien y caminos de mal. Eso es la consecuencia de la elección que nosotros tomemos. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7 al versículo 9, la Escritura nos dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando pienso en esta escritura y pienso en la referencia que hacía al inicio de esta reflexión, de aquella pintura, de aquel cuadro, pienso en lo triste que resulta el escoger mal, el tomar el mal camino. Dios tiene tantas cosas hermosas para nosotros, vida eterna, para que ese sea nuestro destino. Pero mucha gente, por vivir mal, por vivir en el pecado, escogen un destino diferente. Vale la pena preguntarnos qué destino queremos nosotros. Todos alguna vez hemos preguntado o deseado el querer alcanzar bendición, el ser prósperos, el vivir bien. Y Dios establece una manera de cómo alcanzar eso. Y los planes de Dios son hermosos para nosotros. Lo triste es que Dios, diciendo lo que debemos de hacer, nosotros escojamos otra cosa. Queridos hermanos, esta es una oportunidad hermosa para enviar un cariñoso saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes. Ojalá, siempre digo esto, que envío un abrazo, como quisiera un día poder hacerlo personalmente. Darnos un abrazo, el abrazo que por las circunstancias que vivimos, por la distancia, las restricciones, no se nos permite en estos momentos. Ojalá que algún día podamos hacerlo, pero de todas formas, por favor, reciba mi cariño. Espero que todos estén bien, ustedes y las familias suyas. Con esta referencia de introducción de lo que he hablado de este cuadro, de este pasaje bíblico, quiero proponer también la reflexión en el Salmo 1, ¿sí? El primero de los salmos. Este salmo es muy interesante, marca un contraste entre el camino recto y el camino del mal, las consecuencias de ambos. Pienso que el salmo sirve como una introducción a todo el libro, con su enfoque en los distintos caracteres, los diferentes logros, los diferentes destinos que hay, tanto para el justo como para el malvado. Claro que este salmo separa y marca una diferencia entre la persona recta y las consecuencias de vivir de esa manera y la persona malvada, los impíos, los pecadores y las consecuencias de vivir como tales. Para mí personalmente creo que el tema de este Salmo 1 se resume en dos tipos de personas, en dos maneras de conducirse, en dos destinos o finales que son muy diferentes. Es un salmo que nos afirma a nosotros que solo hay un camino para la verdadera vida, y quiero invitarle para que juntos nos deleitemos con esta lectura. Y comienzo con el versículo 1 del Salmo 1. Y dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué lindo cómo comienza este salmo. Este salmo que marca un contraste, pero claro, entre lo recto y lo torcido, entre el bien y el mal, las consecuencias de vivir una vida que agrada a Dios y las consecuencias de vivir una vida en pecado, en desobediencia a Dios. Y aquí habla de un hombre bienaventurado, una persona bienaventurado, feliz. Hemos hablado que la bienaventuranza, el ser bienaventurado, tiene una implicación de felicidad, de dicha. Se refiere a una persona viviendo en un profundo gozo y contentamiento en Dios. Claro, una persona que camina en los caminos del Señor, claro que va a tener un profundo contentamiento. Y esa expresión bienaventurado denota múltiples y crecientes bendiciones. Sé que mucha gente anhela ser bendecido si hay una manera. Y el Salmo 1 nos describe cuál es esa manera. Cuando pienso en la persona bienaventurada, tengo que pensar en una persona que evita asociaciones con cosas malas o con personas que inducen al mal. Para mí este salmo es tan importante y debe de ser una reflexión muy personal para cada uno. Porque ahora mismo que estamos escuchando, debemos de pensar qué camino estamos tomando nosotros. ¿Qué decisiones para honrar a Dios tomamos a diario en las diferentes circunstancias que encontramos? Cuando yo leo el versículo 1, pienso que eso es lo que una persona recta, lo que una persona justa, una persona temerosa de Dios no hace. El primer versículo me habla de lo que el justo no debe de hacer, no hace. Lo que el creyente, lo que tú y yo no debemos hacer. Comienzo con un aspecto negativo. No debemos de hacer lo siguiente. No podemos, no debemos andar en consejo de malo. El Salmo nos declara la vida. El Salmo nos declara qué hacer para alcanzar nosotros la felicidad, el gozo, el contentamiento, la dicha. Pero eso solo es resultado de una vida correcta, de una vida que agrada a Dios. Y este salmo es para cualquier persona. No es para personas especiales. Es para ricos, es para pobres, es para gente famosa o para personas desconocidas. Es para todo el que quiera tomar su consejo. Y aquí la primera parte dice, feliz, dichoso, qué alegría hay. Qué profundo gozo hay, qué contentamiento en Dios hay en la persona que no anduvo en consejo de malos. Claro, uno debe de entender que en esta vida hay una orientación malvada de personas que viven en pecado. Hacen del pecado su estilo de vida. A ellos no debemos nosotros de escuchar, no debemos de atender, no debemos de imitar, no podemos seguir. Claro, los malos también tienen consejos, pero no debemos de escucharlos. Debemos de discernir. Cuando el malo quiere dar un consejo, yo debo de discernir qué es lo que están queriendo decir. Cuando el malo abiertamente da un consejo para apartarnos de lo que Dios dice en su palabra, pues soy bienaventurado si no escucho al malo, no escucho su consejo, no ando
por los consejos de ellos. Yo sé que mucha gente hoy, por amistad, por cariño, por saber cualquier cosa, lo que usted pueda pensar, escucha un consejo que seguramente no es bueno, es malo, pero como viene de un amigo, viene de una persona muy querida, de una persona significativa en su vida, se van por ese consejo que no es bueno. No, la Biblia nos dice qué no debemos de hacer, qué es lo que el creyente no debe hacer. El creyente no debe andar en consejo de malo, así de sencillo. Los malos son aquellos que dejan a Dios fuera de sus vidas. No tienen temor de Dios. Le dejan de lado, no le escuchan, no le ponen atención, no le prestan atención. Una persona feliz, una persona que tiene contentamiento, que va a alcanzar realmente la paz, el gozo de Dios, es una persona que sabe discernir entre consejo y consejo y no va a andar nunca en consejos de malos. Hay consejos que parecen buenos y tú debes de saber la importancia de aprender a discernir entre consejo y consejo. Obviamente, también tenemos que tener cuidado con el consejo malo que puede venir de nuestro propio corazón, de nuestra propia ocurrencia, de nuestra propia mente. Cosas que pueden venir de uno mismo. Sabiendo lo bueno, de repente en nuestra mente, en nuestras intenciones, en nuestro corazón, aparece algo que es un consejo que podría ser la oportunidad de lograr algo, pero al final entender que ese consejo, si no es de Dios, es un consejo malo también, no lo quiero en mi vida. ¿Por qué empezar con este aspecto negativo? Bueno, hay que determinarlo, hay que aclararlo. El justo, el creyente, el Hijo de Dios no anda en consejo de malos. No lo hagas tú. No lo hagas, porque es por el bien de tu propia vida. El cuidado que debes de tener de tu corazón debe ser un cuidado con extremado celo, para no perderte, para no desviarte, para honrar a Dios sobre todo. En Efesios el capítulo 5, versículo 8 en adelante, la Escritura nos dice lo siguiente. Quisiera que busquen en la Biblia ustedes este pasaje. Repito, Efesios capítulo 5, versículo 8. Y habla a los creyentes, habla a nosotros como hijos de Dios, para que vivamos como hijos de luz. En el versículo 8 dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quiero regresar un poco al versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cualquier cosa que puedas tener delante de ti, trata de comprobar si es o no agradable a Dios. Y el consejo del apóstol Pablo para esta iglesia era lo siguiente, aparte de lo que ya leí, el versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto es lo que Pablo nos enseña, es lo que la Escritura nos enseña, es lo que el Salmo 1 está tratando de que nosotros podamos entender y guardar en nuestro corazón. Somos llamados nosotros a no imitar un estilo de vida y conducta que tiene que ver con consejo de malo, con caminos cerrados, caminos perdidos.
Somos llamados no a participar de ellos, sino más bien a reprender las obras de las tinieblas. Y un gran ejemplo es Jesús. ¿Cuántas veces quisieron hacer rey a Jesús? Muchas veces, y él tenía que escapar, porque él decía, mi reino no es de este mundo. De hecho, las personas cercanas a él le insinuaron que para qué iba a ir a sufrir a Jerusalén, que se quedara con ellos, que hicieran una enramada y que vivieran felices para siempre. Y él decía a Pedro, apártate de mí, Satanás. El consejo de Pedro era malo. Jesús no anduvo en consejo de malo. Asegurémonos que tú y yo tampoco. No aprobemos el consejo malo, que es lo que el Salmo nos recomienda a nosotros. Y la persona que es capaz de no aprobar y no caminar por el consejo de malo es una persona feliz. Mire lo que dice el Proverbios capítulo 19, el Salmo, va bien, vamos a leer el Salmo 119, el versículo 17 al versículo 24. Salmo 119, del 17 al 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Esto es lo que decía el escritor de este salmo. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Qué hermoso este salmo. Este salmo me da algo más de lo que dice el Salmo 1. Tu palabra, eso es mi consejero. El Salmo 1 dice que yo voy a ser feliz. Es feliz todo el varón, toda persona que no anda en consejo de malos. La contraparte de no andar en consejo de malos es entonces asegurarnos que andamos en el consejo de Dios, en el consejo de su palabra. El mismo Salmo 1, en el mismo versículo 1, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Repito este pasaje. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Asegurémonos que nuestra vida no participa de caminar, de andar en consejos de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Camino de pecadores tiene que ver con todo lo corrupto, todo lo inmoral, todo lo que lleva a la muerte. Y eso es muy delicado, muy importante. Nosotros debemos de valorar mucho nuestra vida, tanto que no permitamos que nuestra vida esté caminando en caminos torcidos, en caminos incorrectos. No, nosotros lo corrupto, lo inmoral, debemos de reprenderlo, no caminar con ellos, no aplaudirlo, no aceptarlo. Al contrario, alejarnos de ello. El Proverbios 14, 12 nos da una advertencia. Y dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Otra vez vamos a ser llamados a discernir qué camino estamos tomando. Por cierto, no podemos tomar el camino de pecadores, aunque pareciera que se está tomando un camino derecho. Pareciera que hay provecho en lo que da la impresión de que es bueno. Hay que discernir, hay que entender qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Dios dice.
Hay camino que al hombre le parece derecho. Así vive mucha gente, caminando mal, pensando que caminan derecho, que caminan bien, pero su fin es camino de muerte. Por eso somos bienaventurados todos aquellos que no atendemos consejo de malo, tampoco caminamos en camino, no estamos en camino de pecadores. Obviamente los pecadores tienen un camino y van por ese camino. Pero la Biblia nos enseña a nosotros a no caminar con ellos, a guardar nuestros corazones. Porque los caminos del pecador son caminos de muerte. Mucha gente hay que le dice a uno, no te preocupes, eso está bien. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado eso? De gente que dice, otros lo hacen, tú lo puedes hacer también, no hay problema. Todo va a estar bien. Pero son caminos de muerte. Es feliz, es dichoso, es completamente satisfecho y contento el que no camina en ese tipo de caminos. En los caminos malvados, en lo inmoral, en lo corrupto. Proverbios, capítulo 1. Y esto es como una advertencia para nosotros. Yo te recomiendo que puedas leer el libro de los Proverbios y saques mucho de los valores que el Señor quiere enseñarnos a través de este libro. El versículo 10, capítulo 1 en adelante dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, eso va a pasar. Los pecadores van a querer engañarnos. El enemigo va a querer usar sus instrumentos para engañarnos. Y la palabra nos dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Acaso no es cierto que muchos quieren ofrecerle a uno un montón de cosas aparentemente buenas, pero que al final son caminos de muerte? Y eso tenemos que tener el cuidado de nosotros discernirlo y tener el valor para repelerlo también, para alejarnos de eso, de todo camino corrupto, inmoral. Todo eso lleva a la muerte. El versículo 15 dice de este Proverbios 1, hijo mío, tajante el consejo, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Cuánta gente hoy por vivir en codicia, en querer alcanzar, no importa cómo, en querer lograr cosas, engañan, cometen crímenes, roban, falsean y sus vidas están en detrimento, decayendo, en tristeza, en pobreza, dañados, afectados, queriendo alcanzar o pretendiendo porque escucharon que iban a alcanzar muchas cosas y están viviendo vidas sumamente miserables. La Escritura nos dice a nosotros, hijo mío, ni lo consideres, no andes en caminos de ellos. Somos llamados a no caminar relacionados con lo corrupto, con lo inmoral. A eso somos llamados. Es bienaventurado el que no transita, el que no camina en los caminos de los impíos, en el camino de los pecadores. ¿Por qué? Porque los que caminan en camino de pecadores van camino a la muerte. El Salmo 1
también nos dice, aparte de que bienaventurado es el que no anda en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores. Escarnecedor es una persona que sabe burlarse, vive para burlarse, rechaza, ofende, insulta, ultraja, ridiculiza, calumnia, depende de malas intenciones y de malos motivos. Es alguien que puede realizar estas acciones de manera muy cruel. Y la idea es evitar la sanidad espiritual y emocional de otros y provocar el mayor daño posible a los demás. No camines con ellos. No te sientes en sus sillas. Dios nos invita, el Salmo 1 es tan importante para el resto de nuestras vidas. Dios nos invita a no asociarnos, a no unirnos, a no colaborar con todo lo que trata de burlarse o mofarse de Dios, de su palabra o de su pueblo. No es un juego. Es algo sumamente serio. ¿Cómo podemos nosotros ser felices, dichosos, bienaventurados si caminamos nosotros y colaboramos con los que niegan, se oponen y tratan de ridiculizar a Dios y a su pueblo? ¿Cómo vamos a ser llamados bienaventurados de esa manera? Para mí este salmo presenta a una persona de bien a quien se le dice cómo no hacer, qué no hacer, cómo pelear para que no sea afectado por el mundo, ni por las cosas que hay en el mundo. Presenta el Salmo a una persona que evita asociarse, pero a toda costa, con cosas que tienen tendencia al pecado. Impiden, ellos se guardan, esta persona del Salmo 1 se guarda, se cuida de no sumergirse en una vida desaprobada por Dios, una vida oscura. Por cierto, hay mucha gente que tiene doble vida y no puede ser así. No podemos vivir una vida oscura. Nunca vamos a ser bienaventurados y felices si nosotros andamos en consejo de malos, caminamos en camino de pecadores. Es algo para que tú y yo lo consideremos. Ni en silla de escarnecedores, de burladores, de los que quieren ridiculizar la palabra de Dios, a Dios o a su pueblo. No caminar con ellos, no sentarnos con ellos. Todas estas cosas que dice el versículo 1 son las cosas que el creyente no debe de hacer si quiere ser llamado bienaventurado. Claro, cualquiera diría: pero yo en mi vida pasada viví tan mal que yo ya hice eso, yo estuve en consejo de malos, yo anduve en camino de pecadores, yo me senté en silla de burladores. Al venir a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Al venir a Cristo, nuestros pecados son borrados y nunca más se va a acordar de ellos. De aquí en adelante, nosotros debemos de guardarnos de no caer en estas cosas: consejo de malos, camino de pecadores, ni sentarnos en silla de escarnecedores. Lo triste es que mucha gente que fue perdonada de sus pecados vuelven otra vez a sus antiguos hábitos. Y eso es lamentable. Aún encontrar que dentro del pueblo de Dios, muchas personas que pretenden conocerle no dejan de vivir con estas prácticas. No dejan de separarse de lo malo, del pecado, ni del escarnio. El primer versículo del Salmo 1 nos habla de eso, ¿qué no debemos de hacer? El segundo versículo dice que debemos de hacer, la contraparte de lo negativo, la contraparte de lo que debemos evitar. Aquí sí nos dice, ¿qué hace la persona que vive para Dios? Versículo 2, sencillo.
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se deleita en la ley de Dios. La palabra de Dios, lo que cambia nuestra vida, nuestro interior, todo lo que somos. Tomarla con todo el peso, aplicarla a nuestra vida. No solamente, yo lo digo mucho y con mucha insistencia, no solo se trata de saber lo que dice un pasaje bíblico, sino aplicarlo a nuestra vida. Porque al aplicarlo a nuestra vida, yo puedo experimentar el crecimiento y la madurez cristiana. Aquí se habla de deleite. Una persona bienaventurada no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es más, su deleite. Se habla de deleite aquí. Se deleita en la palabra de Dios. Se emociona de tenerla, de leerla, de escucharla, de guardarla sobre todo. Este es un hombre bienaventurado. Una característica de un hombre bienaventurado, feliz, contento, dichoso, bendecido. Se deleita en la palabra de Dios. Nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios porque ese es un buen testimonio realmente de la bienaventuranza en nosotros. Alguien que disfruta de la palabra, no solamente para llenar la cabeza de información, para llenar la mente con ella, sino para vivir en base a ella, deleitarse en la palabra. Y dice ahí en versículo 2, en la ley de Jehová está su delicia. Y yo quiero animarte, mira querido, la palabra de Dios no es para leerla de vez en cuando, la palabra de Dios no es para escucharla de vez en cuando, la palabra de Dios es para atesorarla siempre. Aquí habla de el bienaventurado aquel que hace de la palabra de Jehová su delicia, y dice, y en su ley medita en todo tiempo, de día y de noche. No hay espacios donde no debe de meditarse en ella, de día y de noche, en todo tiempo, completo. Medita en lo que Dios establece. Como se deleita en la palabra, gusta aquello, se emociona con aquello que Dios ha dicho, y está constantemente atendiéndola, contemplándola, asimilando lo que la palabra de Dios dice, para vivir una vida que agrade a Dios, una vida recta, una vida en obediencia. Yo sé que hay mucha gente cristiana que vive con una conducta de hacer lo que les plazca, sin una vida que agrada a Dios, sin ética y sin valores de santidad. No. Es bienaventurado el que en la ley de Jehová se deleita. Ahí está su placer, su deleite. La palabra no es una carga, es una delicia para él o para ella. Se deleita en eso, lo tiene en todo momento, está atendiéndola, practicándola, vivir en base a lo que la palabra dice, contemplando la dirección de Dios a través de la palabra. Entonces esa persona, claro, al recibir la palabra, no solamente oírla, sino que al vivir por ella, porque está contemplándola, está como masticándola, aprovechando cada detalle de ella para que ella sea vida en su vida. Esa persona, claro, que va a ser bendecida, bienaventurada. ¿Cuándo hay que hacer eso? ¿El fin de semana en la iglesia? No, queridos, no. De día y de noche, siempre, todo el tiempo. Cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando nos relacionamos con personas, ahí que la palabra de Dios sea mi meditación y que yo me deleite de saber que puedo caminar en base a su palabra en todo tiempo. El versículo 3 dice que esa persona que no anda en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no está en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová se deleita y en su ley medita de día y de noche, con esta persona va a pasar algo muy bonito. Será como árbol plantado
junto a corrientes de agua. Yo sé que mucha gente quiere dar fruto. Yo quiero ser fuerte, quiero ser estable, quiero ser como un roble que está bien plantado. Pero no se puede a menos que guardemos lo primero, que dice el Salmo 1. Porque si guardamos lo primero, la consecuencia de vivir de esa manera será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cómo el justo es bendecido? Muy bien, aquí dice, ¿qué va a pasar con la vida del justo? Lo que todos estamos esperando, dar mucho fruto, estar fuertes, perseverar, ser efectivos en todo lo que Dios nos llama a hacer, ser felices. Bueno, parte de eso es el resultado de no andar en consejo de malos. Mire cuánto arriesga uno, porque hay un montón de gente que parecen árboles, pero no frondosos y muy débiles y casi muriéndose, porque muchos de ellos andan en consejo de malos. Están caminando en camino de pecadores. Uno no puede tolerar pecado, uno debe reprender las tinieblas, lo oscuro. Y también son personas que andan caminando, están en silla de escarnecedores. No, hermanos queridos, Dios nos ha dado su mensaje, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros nos deleitemos. Nada mejor que recibir lo que sale de la boca de Dios, su palabra. Si hacemos eso, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. No es cualquier árbol, es un árbol que está seguro, es un árbol fortificado, es un árbol que está junto a corrientes de aguas, tomando de la profundidad de todo lo que Dios es, de lo que la palabra de Dios dice, para fortalecerle. Claro, aquí dice algo muy importante, porque este pasaje mucha gente lo usa: todo lo que hago voy a hacerlo prosperar. No, eso no es así solo porque lo diga. Eso es así si guardo el primer versículo que dice el Salmo 1, si guardo el versículo 2 que dice el Salmo 1, y 3 será la consecuencia entonces de hacerlo primero. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos fuertes, pero el árbol no se seca, las hojas están verdes. Aquí habla, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, siempre está robusto, frondoso, fuerte. No está diciendo que no van a haber problemas. No está diciendo que todo va a ser bonito. No, hay momentos de tempestad, hay momentos de sequedad, sí. Pero como nuestras raíces están profundas en la palabra de Dios, eso nos va a hacer robustos, fuertes. Y en su momento el fruto de Dios, el carácter de Cristo en nosotros se va a manifestar, porque estamos comiendo de Él, estamos absorbiendo de Él a través de lo que Él ya ha dicho en su palabra. Y entonces, por eso, todo lo que hace prosperará. Esto de todo lo que hace prosperará no es como un golpe mágico para que todo lo que haga, ahora voy a vivir una vida cómoda, ahora voy a tener muchas riquezas. No se trata de eso. Se trata de ser las personas, los hombres y mujeres de Dios, que a pesar de circunstancias difíciles, Dios se encargará de sacar algo que Él hará prosperar a través de nuestras propias vidas. Para mí esto es importante. Guardemos el consejo de Dios, guardemos su palabra, guardemos lo que aquí dice, para que nosotros tengamos un futuro, una vida productiva realmente. Y ser productivos tiene que ver con ser útiles a Dios, útiles a su propósito. Eso de prosperar no está hablando de lo que mucha gente habla, de tener mucho dinero, es uno de ser una persona muy adinerada. No, está hablando de ser útiles al propósito de Dios. Entonces debe de ser claro para el creyente ese deseo de vivir para dar fruto para Dios, para su propósito. Yo digo, yo voy a ser
feliz, bendecido, satisfecho si realmente mi vida sirve para cumplir el propósito de Dios diseñado para mí. Es para eso vivo, para que se cumpla el propósito de Dios diseñado para mí. Y eso va a ser así cuando nosotros permitimos al Señor moldearnos con su palabra, esa agua fresca que es nuestro nutriente, que nos permite crecer espiritualmente y mantenernos sólidos, fuertes, robustos, y que no nos sequemos, que demos fruto a su tiempo. No es el ejercicio de un fin de semana en la iglesia. No es un decir de un mensaje, de una palabra, un versículo bonito. Es un permanente estilo de vida todos los días de nuestra vida. Miren la contraparte en el versículo 4, quiero terminar. Versículo 4 en adelante. Esto es la bendición de los que se guardan de los consejos malos, de los caminos de pecadores, de las sillas de escarnecedores, de los que se deleitan en la ley de Dios, que en su ley meditan en todo tiempo. Estos serán como árbol plantado, ya bendecidos como hemos dicho. Miren la contraparte, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esa película que tiene muchos granos. Cuando sacuden el grano sale un polvillo. Eso puede ser tamo. No sirve para nada. Se va con el viento para cualquier lado. No tiene mayor productividad. Es algo inservible. Es algo inestable. Es algo carente de valor. Es algo muerto. Algo que no tiene sentido. Así será con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No tienen propósito. Su camino es camino de muerte. El futuro para el justo es un árbol plantado junto a corrientes de agua. El camino del justo, el futuro del malo, más bien, es como el tamo que arrebata el viento, que no sirve para nada. Dios no está confundido entre lo que es bueno y lo que es malo. Él lo define perfectamente. No sé por qué nuestra sociedad quiere en ellos redefinir lo que ya Dios redefinió. Dios definió lo que es bueno, Dios definió lo que es malo. Por favor, asóciate con Dios para que tú también tengas en tu corazón la definición de lo que Dios dice que es bueno y malo, para que no corras en asociación con lo que nuestra sociedad dice que es bueno o que es malo. Qué triste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Atendamos lo que Dios dice en su palabra. Los malos van a ser hallados faltos en el día del juicio. No se levantarán los malos en el juicio. Y tampoco los malos se levantarán en la congregación de los hijos de Dios. No pertenecen a ella, ni quieren pertenecer a ella, porque ellos están decidiendo pertenecer a una vida de pecado. Tampoco se van a levantar. Nos toca a nosotros hablar y tratar de ayudar a que otros puedan cambiar de vida y no asociarnos con ellos, no vivir los caminos de pecado que ellos viven. El versículo 6 termina diciendo: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce todo. Dos caminos: camino de vida y camino de muerte. ¿Qué vamos a hacer? El salmo comienza con una bienaventuranza: bienaventurado para el bueno, y termina con una palabra: perecerá para el malo. ¿Qué queremos nosotros para nuestras vidas? Termino con este pasaje igualmente escrito en Jeremías capítulo 17, versículo 7 y versículo 8, que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bienaventurado, feliz, dichoso. Asegurémonos que está hablando de nosotros, que nosotros tomamos esa determinación. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es la promesa de Dios para los que confiamos en Él y que ponemos a Jehová como lo primero y más importante en nuestra vida, y por lo tanto atendemos su palabra tal cual la ha expresado. Queridos, un gran abrazo para ustedes. No desmayemos, sigamos adelante, corrijamos lo que tengamos que corregir y caminemos en la verdad de su palabra. Mi cariño para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.